Buenos días, les saluda Juan Carlos Mejía desde Radio Voz Andina Internacional para América y el Mundo. El día de hoy empezamos con un programa especial del Departamento de Derecho llamado Jura. Como ustedes saben, Jura es del plural de jus, que significa derecho. En consecuencia, Jura porque el derecho es plural. Antes de empezar con el invitado de hoy y presentarles al invitado de hoy, quiero compartir con ustedes algunos temas, algunos textos que hemos encontrado y que tenemos aquí en la biblioteca de la Universidad Andina. Este que ustedes están viendo aquí se llama Análisis cláusula por cláusula del FIDIC rojo, que como ustedes saben es un contrato, un tipo de contrato que enseñamos en nuestra maestría de contratos y en nuestra maestría de arbitraje, negociación y dispute board, en el cual se analiza y se lleva adelante proyectos de infraestructura como por ejemplo agua potable, saneamiento ambiental, puentes, presas, represas, centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Le recomendamos este libro está escrito por el profesor Christopher Cepala. El profesor Cepala es un profesor de la Universidad de París 4, además es el fundador del área de construcción internacional del estudio White & Case en París y es altamente recomendable. Se los pongo aquí. Sabemos que hay muchísimas empresas del sector público y del sector privado que están aplicando ya estos contratos aquí en Ecuador. Y muchísimo más material relacionado con este tipo de contratos podrán encontrarlos con nosotros. Bueno, vamos a empezar con nuestra charla. Vamos a organizarnos de esta manera. En primer lugar, tendremos una presentación del profesor Albuja, el profesor Francisco Albuja, que es profesor en la Universidad Católica de Teoría de la Prueba, Litigación Oral y Derecho Laboral Público, sobre un texto que nos apasiona a todos y que el año pasado su autor, Daron Acemoglu, recibió el Premio Nobel de Economía. Este texto se llama ¿Por qué fracasan los países? Vamos a empezar de esta manera. Le daremos al profesor Albuja 20 minutos para que nos cuente un poco sobre qué va este libro y luego analizaremos dialogaremos en una conversación sobre cuál es el objeto y el contenido de este libro. Profesor Albuja, buenos días, bienvenido a La Voz Andina Internacional. Gracias. Gracias Juan Carlos y felicitaciones por el programa, ¿no? Felicito a la Universidad Andina Simón Bolívar por estas iniciativas. Tengo el honor también ser profesor en la Universidad Andina desde el año 2015. Y pues bueno, vamos a empezar. En esta entrevista, el profesor Juan Carlos Mejía me ha pedido que conversemos un poco sobre la obra de Daron Acemoglu y James Robinson, que son dos autores que durante años investigaron, encontraron criterios, puntos, convergencias, conexiones respecto de la pregunta que probablemente en todo el mundo nos hagamos, que es ¿por qué fracasan los países? Y claro, cuando uno ingresa en el estudio de esta obra, es inevitable pensar en un primer mundo, lo que denominaríamos esos países del primer mundo, y por qué otros que no nos encontramos en esa categoría cursamos desafortunadamente de experiencias, de procesos políticos, procesos económicos, procesos sociales que dificultan alcanzar la prosperidad. Acemoglu y Robinson, al momento de plantear su teoría de lo que denominamos la institucionalidad, o que ellos denominan la institucionalidad, estos autores no hacen sino comenzar por identificar momentos históricos en espacios geográficos, en cuestiones culturales, e intentan, como decía hace un minuto, buscar una posible convergencia para detectar qué tienen en común aquellas naciones que buscan la prosperidad y otras que desafortunadamente se estancan en situaciones como las que, bueno, en Latinoamérica las conocemos bastante bien y que son conocidas ampliamente, ¿no? Entonces, querido Juan Carlos, si tú deseas puedo pues dar algunas ideas para comenzar. Estos autores, este libro,
que es altamente recomendable. En inglés es Why Nations Fail. En esta obra, estos autores comienzan y plantean un escenario geográfico, ¿no? Toman la ciudad de Nogales, ¿verdad? Que geográficamente se encuentra ubicada entre México y los Estados Unidos. Sin que sea mi intención entrar en los detalles que ustedes lo pueden revisar en la obra, los autores en el caso de Nogales y que luego pasan también al análisis de las Coreas, ¿no? ¿Por qué un lado específico de esta ciudad mexicana se distingue o tiene distinciones respecto de la zona norteamericana? Y claro, ellos plantean y dicen, bueno, ¿qué pasa con la ciudad de Nogales? Es un mismo espacio geográfico, ¿no es cierto? Su historia poblacional es relativamente similar, aunque evidentemente los procesos políticos terminan siendo distintos por la ubicación de cada país. Y claro, los autores dicen, pero ¿por qué sucede que del un lado exista una mayor fuerza de institucionalidad desde el respeto a la ley y del otro lado no? Entonces, cuando tomas el ejemplo de la ciudad de Nogales, empiezas a ya generar esta lógica de entender por qué los autores toman una metodología y esta metodología es aplicada a momentos distintos de la historia, momentos geográficos. Ecuador también, por supuesto, está mencionado por acá. Y dice, bueno, ¿qué es lo que sucede? Robinson y Acemoglu explican que la razón, esa es su teoría, ¿no? Que la razón para que las naciones fallen, que las naciones fracasen, versus otras que, en cambio, tienen mayor éxito y mayor prosperidad. El ejemplo de Corea es fantástico, ¿no? De la península de Corea, que también se estudia. Radica en lo que ellos denominan la institucionalidad. Esta palabrita institucionalidad es, digamos, usada por los autores porque permite, desde una ductilidad, usar un método de una doble dimensionalidad. Entonces ellos dicen, a ver, para entender lo que es la institucionalidad, primero vamos a recordar que las instituciones en las sociedades son de dos tipos fundamentales, no son únicas evidentemente. Entonces ellos te dicen, hay instituciones políticas y hay instituciones económicas. Entonces, las políticas serán aquellas que, cómo se ejerce el poder, cómo se construye el derecho, cómo se ejerce precisamente la autoridad del Estado. Y luego, en las instituciones económicas, que no son disímiles la una respecto de la otra, te dicen cómo los países determinan su régimen de incentivos, la cuestión del consumo, la cuestión de la política fiscal y todo aquello, ¿no es cierto? Y la regulación de los impuestos, etc. Y claro, para un escenario en donde dice, bueno, lo económico a veces no se entiende, pero que tiene que ver con lo político, entonces los autores dicen, todo lo económico tiene que ver con lo político y viceversa. ¿Por qué? Porque lo económico está enlazado con lo político en la medida en que los seres humanos nos comportamos en sociedad a partir de la búsqueda y la satisfacción de intereses. Que pueden ser de diverso tipo. Entonces, claro, ellos comienzan diciendo, ¿no es cierto? Hay institucionalidad política y hay institucionalidad económica. Luego de eso, y de ese método, Acemoglu y Robinson pasan a, ahora sí ingresan ya directamente en lo que denominaríamos en castellano, ¿no es cierto? Sería la institucionalidad inclusiva y la institucionalidad extractiva, ¿ya? Desde lo inclusivo, Juan Carlos, los autores no están queriendo tal vez utilizar el término en un sentido como lo usamos en el castellano de inclusión. Bueno, voy a intentar ser más claro. A ver, cuando hablamos de institucionalidad inclusiva, los autores lo que nos están queriendo decir, a ver, si el comportamiento del ser humano que vive en sociedad intenta normalmente progresar y buscar la prosperidad, los seres humanos somos seres que buscamos permanentemente la prosperidad, el bienestar, ¿no es cierto? Estaremos y nos encontraremos en regímenes económicos que nos permitan alcanzar esos fines. ¿Cómo se relaciona entonces la institucionalidad inclusiva con el poder político y con el poder económico? Esto es muy sencillo de explicar y los ejemplos abundan. Si una persona tiene o desea participar en un ciclo
económico o en un proceso para generar desde empleo, ¿no es cierto?, generar actividades que permitan el intercambio de bienes y servicios, necesitas fundamentalmente algo que es indispensable para los autores, que es que existan las condiciones para hacerlo. Cuando permites que las condiciones políticas y por ende las jurídicas te den este marco de acción de amplitud, de liberalidad, las personas sentirán incentivos para participar en los ciclos económicos. Entonces, desde la política se fija la posibilidad del poder, permite que las personas, los ciudadanos, alcancemos o participemos en los ciclos económicos de una manera inclusiva. Entonces, yo como ciudadano me integro a la economía porque el sistema político me permite hacerlo. Y con ello obtengo beneficios directos y la sociedad sale beneficiada. La institucionalidad extractiva, en cambio, es lo contrario. Es extractiva, y el término extractivo se entiende en su sentido más obvio y literal, se extrae los recursos de un lugar o de un momento a otro. Si es que el poder político está diseñado para extraer recursos de las personas, para determinar o para enviarlos o para extraerlos a un grupo determinado, entonces el poder político está haciendo que las instituciones económicas le sirvan a él, pero no a la gran colectividad. Entonces, cuando hablamos de institucionalidad inclusiva versus institucionalidad extractiva, estamos hablando de dos cosas muy claras y muy diferentes entre sí. Si quienes detentan el poder económico, si quienes detentan el poder político se unen para evitar que existan incentivos en la participación ciudadana, en la participación económica, precisamente en los ciclos económicos, entonces esos incentivos van a verse afectados de tal manera que simplemente las personas no van a participar, no tienen cuestiones o elementos jurídicos que garanticen su participación. El ejemplo más claro sucede con el reconocimiento de la propiedad privada. Y este es un asunto que cuando comencemos el diálogo con Juan Carlos, a mí sí me gustaría comentarlo más. Cuando un ciudadano en cualquier lugar del mundo intenta insertarse en un modelo precisamente para buscar la prosperidad, lo primero que tiene que hacer el ordenamiento jurídico, la política, el Estado, es precautelar que esa persona no sea privada de ese derecho fundamental. Porque cuando tú lo haces, vendrá lo que denominaríamos la extractividad. Y lo voy a poner en un ejemplo para que se entienda muy claramente. Yo soy una persona que necesito, me pongo una tienda de zapatos, ¿ya? Creo los zapatos, contrato a personas para generar y fabricar los zapatos, ¿no es cierto? Entonces mi interés es fabricar zapatos y vender 100 al día. Acemoglu y Robinson te dirán, para que haya institucionalidad inclusiva, ese almacén de zapatos tiene que permanentemente entrar en el ciclo económico, contratar, vender, garantizarle seguridad. Pero llega un momento en donde por falta de ley, por falta de recursos, porque las sociedades son muy desiguales, sobre todo en Latinoamérica, en el África, en Centroamérica, llega lo que en Ecuador ahora denominamos las famosas vacunas. ¿Ya? Entonces llega una persona que te dice, muy bien, ahora usted me va a pagar el 20, el 30, el 40% de lo que usted venda. Ese 20, 30, 40% de la persona que tiene su fábrica de zapatos, sin duda alguna va a sentir un perjuicio económico. Y probablemente eso le obligue no solo a pagar las dichosas vacunas, sino también a que exista un desincentivo para esa actividad. Hace una semana, hace dos, te acordarás, Juan Carlos, que un empresario peruano en Guayaquil fue víctima de un posible secuestro. Me parece que se salvó. Y la persona decidió cerrar su empresa, ¿no? Entonces, este ejemplo de la fábrica de zapatos tiene que ser pensada desde lo macro. Cuando el poder económico utiliza al poder político para preservar el poder y no permite que la sociedad se comience a mover desde un sistema de incentivos, estamos frente a una institucionalidad extractiva. Los autores tocan muchísimo el periodo de conquista española,
Yo tengo mis reservas sobre eso, una opinión personal. Pero claro, dicen, ok, cuando fue la conquista, ¿no es cierto?, los españoles se encontraron en Sudamérica muchos recursos naturales, encontraron cualquier cantidad de personas que fue fácilmente esclavizarlas, y después crearon estos métodos económicos lacerantes en la vida humana, ¿no es cierto?, las encomiendas, ¿verdad? Y claro, esta forma económica de entender el poder se tradujo lamentablemente en lo que pasó. Luego de la conquista. Pero ahí viene una crítica, tal vez la puedo mencionar más adelante, pero entonces cuando uno toma la teoría de la institucionalidad, partiendo de las ideas políticas económicas, ¿verdad?, vemos que en la inclusiva los actores de la sociedad participan y son incentivados a participar porque su participación permite exactamente garantizar la prosperidad de los estados. Si es que tú tienes, en cambio, estados que a través del poder político establecen instituciones económicas extractivas, lo que va a pasar simplemente, y ahí la claridad de la teoría expuesta por estos autores, el poder no se va a mover, se crean instituciones precisamente económicas para que el poder político se preserve, se mantengan, te roban las elecciones, y otros fenómenos que conducen precisamente a que la sociedad se resquebraje y y el tejido social no encuentre una forma de acceder a otro tipo de bienes y servicios. El caso de los servicios públicos, que lo he estudiado durante algunos años, ¿no?, también se ve reflejado en esto. Los servicios públicos son elementos esenciales que vienen de la mano con la satisfacción del interés general. Cuando toma la Constitución de Montecristi, también sobre eso también quisiera conversar más adelante, observas que desde el artículo 314 en adelante, cómo ese constituyente Montecristi determinó el régimen de los servicios públicos y cómo la Constitución de Montecristi, atendido a un sistema estatizado, y los problemas de tener un sistema estatizado también se ven reflejados como consecuencia de esto. Porque si tú como Estado te reservas el poder de prestar servicios públicos, finalmente el sector privado poco tendrá incentivos para participar en este esquema de satisfacción del interés general. Entonces, la teoría de estos dos economistas, que además ganaron el premio Nobel el año pasado precisamente por indicar y resaltar cómo las instituciones son las que determinan el fracaso o la prosperidad de los países, viene dado básicamente de una estructura histórica, de un fundamento más allá de lo geográfico, ¿no? Siempre en Ecuador siempre repetimos lo mismo, ¿no? Pero Ecuador tiene tantos recursos naturales, ¿por qué no logramos salir del estancamiento, ¿no? Cuando uno quiere analizar, y ese es el ejercicio que hacen ellos, en mi caso, bueno, se intenta hacerlo desde lo jurídico. Si usted quiere conocer si un país es próspero o no lo es, o está condenado al fracaso, lo primero que un abogado tiene que hacer es buscar qué dice la Constitución. Porque la Constitución es la carta de navegación de todos los estados. Y si tú miras que en la Constitución, la carta de navegación de un estado, ¿cierto?, observa cómo están distribuidas las instituciones políticas y económicas y a quién van a satisfacer, la respuesta va a ser más que obvia. Entonces, si tú tienes un Estado que fundamentalmente garantiza la libertad de los ciudadanos, tú vas a encontrar que que las garantías de libertad van a venir de la mano con garantías económicas. A los ciudadanos les vas a permitir ejercer actividad económica precisamente dentro del marco de la ley, evidentemente, pero finalmente vas a encontrar una ciudadanía, un ciudadano que esté incentivado, el sistema de incentivos para participar en los ciclos económicos. Si en cambio tienes una constitución que realza el Estado por sobre la sociedad, el poder político por sobre la sociedad, ¿no? Y aquí jurídicamente se pueden tocar infinidad de temas, vas a encontrar entonces una constitución que que intenta preservar el poder en ciertos grupos, que las instituciones económicas van a ser usadas para ese tipo de poder, y lamentablemente te vas a dar cuenta de que la institucionalidad extractiva también puede ser encontrada en las constituciones.
quienes hemos estudiado derecho sabemos y hemos escuchado mucho tiempo que la Constitución ecuatoriana, la de Montecristi, es muy larga, muy extensa, tiene muchos temas, ¿no? Pero más allá de la cantidad de artículos que existen, es importante verificar cómo se distribuye el poder y cómo las instituciones económicas se enlazan en el poder. Un ejercicio interesante que invito a quienes nos están escuchando y viendo en vivo es tome cualquier constitución, cualquier norma fundamental de cualquier país del mundo. Tome, si gusta, la constitución o el texto fundamental de Corea del Norte y Corea del Sur. Y mire y observe cómo está descrito, cómo se describe el poder y cómo se establece el sistema económico para eso. Ahora, claro, no quiero decir que esto sea una cuestión absoluta, ¿no? Y la teoría de Acemoglu y Robinson también puede ser criticada. De hecho, un autor muy conocido, Jared Diamond, los critica porque él dice que los ejemplos de estos dos autores son selectivos, ¿ya? Pero, sin perjuicio de eso, Diamond reconoce la importancia y el método que utilizaron en esta investigación para llegar a los resultados. Entonces, en resumen, el caso de Corea, de la península de Corea, que como todos conocemos, está dividida, pues, Corea del Norte y Corea del Sur, son dos modelos políticos y económicos bastante diferentes, ¿ya? Es una misma región, es una península exactamente ubicada en la zona del Océano Pacífico, y son dos modelos completamente distintos. Para comenzar, y nuevamente invito a nuestros radioescuchas que lo piensen, que lo reflexionen. Un modelo, el del norte, tiene una forma de organización política súper clara, súper específica, todo el mundo sabe cómo funciona, ¿no? Pero ¿en qué medida las instituciones económicas se relacionan con eso? Por otra parte, en Corea del Sur, que además acaba de suceder un hecho importante allá, ¿no? Fue capturado uno de sus líderes políticos por un posible exceso de poder. Entonces, ¿cómo funcionan la economía respecto de esas instituciones políticas? Ese entrelazamiento, Juan Carlos, ahí es donde usted va a encontrar la respuesta a esto. No la única, pero una de las más importantes. En Ecuador, la Constitución de Montecristi, por ejemplo, determinó que el sistema económico es popular y solidario, ¿ya? Y así lo dice, ¿no? Tachándole a la anterior Constitución con una serie de calificativos que, bueno, yo siempre me he opuesto a eso. Pero al final del día, por más que esté en la Constitución, nuestro sistema económico funciona de X forma, y esa forma por la que funciona o con la que funciona nuestro sistema económico, tienes que analizar, y esa es nuestra obligación, verificar si es que esa institucionalidad esperada en la Constitución de Montecristi se cumple o no. Y si no se cumple, hay que quitarnos las máscaras y decir de frente: este sistema económico está respondiendo a estas características políticas. Porque solo así vamos a entender si es que los textos constitucionales, que es en donde, como el primer acercamiento hacia donde queremos llegar, funcionan o no. Y si no funcionan, pues hay que ver la forma, cómo funciona. Entonces, yo, Juan Carlos, este sería como un primer acercamiento de lo que quería compartirles en atención a la revisión del libro. Excelente, muchísimas gracias, Francisco, qué buen resumen, y claramente es un tema muy complejo, así que vamos a tratar de irlo desgranando un poquito para beneficio de todos nosotros. La primera pregunta que te quiero hacer, y te pido que sea sumamente claro y didáctico, como si estuviéramos con los alumnos, es que estos autores parten de la hipótesis, ¿verdad?, de que la institucionalidad es inclusiva y extractiva, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre ambas? Que en la inclusiva, el poder público, el poder político, está diseñado de tal forma que permita a la sociedad y a los grupos sociales a participar, a involucrarse, a incentivar su participación en los ciclos políticos, económicos, sociales, de todo tipo. La extractiva, en cambio, es cuando ciertas élites políticas, económicas, de cualquier tipo, generan la actividad normativa, jurídica, económica para preservar sus intereses. Esa es la diferencia más importante. Qué interesante, porque cuando tú dices esto, uno piensa en todas las
cantidad de teorías sobre la Constitución que existan, ¿verdad? Algunas son extravagantes, otras clásicas, algunas neoconstitucionalistas, si es que pueden ser teorías, otras más liberales. Eso me da a pensar que tal vez hay una forma de ver el derecho constitucional desde la forma en que se distribuye el poder. Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que lo que sucede es que quienes hemos estudiado derecho y también quienes no, entendemos que, a ver, el derecho es un instrumento del poder. Listo. La Constitución también es un instrumento de poder. Si yo observo en la Constitución que te repiten hasta la saciedad que el Estado tendrá que hacer A, B, C, D, X cosa, J, W, C, una cuestión interminable. Entonces, ¿qué te está diciendo desde la teoría de Acemoglu y Robinson de cómo es el Estado ecuatoriano? Entonces, el Estado ecuatoriano existe no solo para satisfacer las necesidades, sino a veces uno llega a pensar, y yo lo he pensado, sí, es un criterio absolutamente personal, de que la Constitución de Montecristi está diseñada para que el Estado perviva y subsista por sí mismo, porque si no es el Estado, ¿quién más lo va a hacer? Entonces ahí tienes nuevamente el enlace. Lo político está atado a lo jurídico y lo político está atado a lo económico. Si los ciclos económicos dependen del Estado, pues ahí tienes la respuesta. El Estado ejercerá poder político y económico, porque la Constitución así te lo dice. Muy interesante, porque recuerdo hace algunos años que hubo un debate aquí en la universidad en que se celebraba la Constitución mexicana de 1917, diciendo que fue la primera constitución que introdujo los derechos económicos, sociales, etcétera. Pero no se trató nada de que esa Constitución de 1917 permitió que el Partido Revolucionario Institucionalista Mexicano se quede 85 años en el poder. Entonces es como que el constitucionalismo se ha querido centrar en el garantismo, en los derechos, y se ha olvidado de lo importante, de lo fundamental, que es cómo se distribuye el poder. Político y económico. Mira, porque claro, es que ahí está, ese es el asunto, y por eso en el artículo en breve creo que lo vamos a indicar, yo digo, a ver, yo no tengo mayor observación mientras el sistema constitucional te genera un listado enorme de derechos, ¿no es cierto? Y a los derechos, ¿quién le dice que no? Pues son bastante atractivos, seductores. Claro. Pero mientras tanto, ¿cómo está comportándose el sistema económico? Entonces, tienen que ir de la mano. Si yo soy una persona que tengo una tienda en algún lugar de la ciudad más violenta de América, lamentablemente la ciudad de Durán, si yo tengo una tienda, porque con eso yo intento sacar a mis hijos adelante y vienen y me vacunan, entonces, eso es un desincentivo completo. Entonces, ¿de qué me sirve hablar del derecho al bienestar, al buen vivir, si es que yo no tengo las condiciones económicas para subsistir? Entonces, yo no puedo, desde el Estado, decir, no, es que las personas tienen el derecho a la vida digna, a todo el asunto, si no les doy las condiciones para evitar que sean, ejemplo, vacunados. Entonces, estoy usando un ejemplo del día a día. Entonces, ¿cómo le garantizo? Otra opción, otra opción que mientras venía antes de esta entrevista pensaba. Digo, tú tienes sectores, hace un par de días, o fue ayer me parece, se ingresó a un cerro, entiendo que se llama Las Cabras, me parece en la zona costanera del país. Entraron como 1,000 militares y policías, ¿no? A hacer un barrido de donde están ubicados GDOs. ¿Ya? Ok, tú dices, ya, los capturas, muy bien, te has llevado las armas, perfecto, ya. Pero económicamente, ¿qué viene después? O sea, que va a ser un desierto, esas personas a dónde pasan, ¿cómo subsiste esa, o qué tipo de, en términos de Acemoglu y Robinson, qué incentivos tiene la población que reside ahí o reside al lado para subsistir? Entonces, no es tan sencillo pensar que conseguiré trabajo en alguna entidad pública, como puede pasar. Porque la economía no funciona así. Y la Constitución de Montecristi tiene ese problema. Hace pensar al Estado como el centro y universo de los procesos económicos. Ecuador es bastante curioso, ¿no? A pesar de eso, y a pesar de todos estos rollos que nos da la Constitución de Montecristi, cierto sector privado ha sabido resistir en la medida en que, a pesar de los embates del estatismo, puede todavía generar empleo y bueno, todo lo demás. Ya, ¿no? Excelente.
Vamos a ver si aterrizamos un poco esta teoría constitucional del poder. En dos aspectos te propongo. Hablemos un poquito de la parte de propiedad y sectores económicos y hablemos del tema de participación social. Para ver cómo esto no solamente es un tema económico, sino que influye muchísimo en lo que el señor Correa expropió, la participación popular. Vamos entonces con el tema de propiedad. Para empezar, yo te voy a plantear esta pregunta que me llama la atención y tú me lo dices, ¿verdad? Nuestra Constitución, en el artículo 66, establece que los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho a la propiedad. Fíjate, a la propiedad, a acceder a la propiedad. No tenemos derecho de propiedad. La Constitución, los constituyentes, ¿verdad? Con todos estos consultores extranjeros que vinieron y que cobraron mucho dinero, ¿verdad? Que algún día tendrán que contarnos por qué y aquí se les contrató a ellos. La Constitución dice que esta distinción entre el derecho a acceder a la propiedad y el derecho de propiedad es una cosa medieval, ¿verdad? Los sacerdotes, ¿verdad? Del derecho canónico, ellos, algunos solamente podían tener el derecho a acceder a la propiedad. Pero esta distinción en Ecuador ha servido para que la señora Nina Pacari, en una sentencia de septiembre del 2019, diga más o menos, palabras más, palabras menos, que en el Ecuador el derecho de propiedad no existe. Porque, citando, me parece de forma incompleta al profesor Ferrajoli, dice que son derechos protegidos por la Constitución solamente aquellos cuyo ejercicio no produce desigualdad. Y como cuando ejerces tu derecho a la propiedad, sea en una tienda, en un auto, en una empresa, etcétera, etcétera, efectivamente se produce una desigualdad, ese derecho no debe ser protegido. Eso provoca, te pregunto, Francisco, que la visión del derecho a la propiedad en nuestra Constitución sea una institución inclusiva o extractivista. Es extractiva. Es completamente. Porque si tú dices el derecho a la propiedad y el uso que bien explica Juan Carlos, la distinción el a la propiedad con el de propiedad parece una cosita menor y no lo es, ¿no? Cuando hablas del derecho a la propiedad, desde el punto de vista de estos autores y desde mi punto de vista, estás hablando de que el derecho será concedido siempre y cuando el Estado te lo pueda ofrecer. Pensemos en los planes de vivienda, que obviamente tienen que existir. Pues los planes de vivienda es obvio. Tiene que haber vivienda de interés social y para eso está la regulación específica en donde encontramos este tipo de derecho. Pero si tú partes del supuesto de que el derecho de propiedad, ¿no es cierto?, es inconstitucional, según te entendí, según estoy en lo correcto, ¿no es cierto?, estás partiendo de una premisa de un antes y un después. Entonces, todo aquello que ha sido o que ha existido como propiedad privada, lo vuelves, con el uso del lenguaje, muy sutil, por cierto, inconstitucional. O sea, porque se te impone una visión en la que dices, quien debe regular la propiedad, por lo tanto, a partir de la Constitución de Montecristi hacia adelante, es el Estado. Y las expropiaciones, que son uno de los institutos muy antiguos, pero también muy polémicos, ¿no?, por los fines a los que asiste, nuevamente entra en este juego de ¿es extractivo o es inclusivo? Solo por un ejemplo que todo el mundo conoce en Ecuador, la refinería del Pacífico o ese terreno aplanado es el ejemplo más claro de institucionalidad extractiva. Porque ahí, no recuerdo qué había antes, pero se pagó plata, se aplanó el terreno y no hay nada. Entonces, ¿a dónde se fue esa plata? Eso es institucionalidad extractiva porque usaron un bien, se expropió, debe haber habido una indemnización, como es lógico, pero ¿dónde fue esa plata? Entonces, ¿quién se benefició de eso? Ahí está la extractividad. Ahí está. El caso del Parque Metropolitano. Que para quienes son jóvenes y están siguiendo esta transmisión tal vez no lo conozcan. El Parque Metropolitano fue una hacienda hace muchos años, ¿no?, de la familia Salvador Chiriboga, ¿ya? Esa hacienda fue expropiada en los años 90. Para no entrar en el detalle tan minucioso, solo contarles que como el municipio de ese entonces no hizo bien la expropiación, pues resulta que el caso llegó a la Corte Interamericana y al Estado ecuatoriano le tocó pagar nada más y nada menos que $25 millones por un proceso mal hecho en la alcaldía de los 90. Entonces, claro, ahí nuevamente encuentras institucionalidad extractiva. ¿Las normas existen para qué? ¿Para fomentar el interés público o para beneficiar a X grupo?
Entonces, usted Radio Escucha y quienes nos acompañan en vivo, puede encontrar ejemplos de esto todo el tiempo. Basta con revisar, abrir las noticias. ¿A quién beneficia un hecho negativo? ¿O por qué está existiendo esto? Hace pocos días, un alcalde de la provincia de La Suay, me parece, fue asesinado. Me parece. Lo vi en las noticias, ¿no? Un alcalde de la provincia de La Suay, me parece que fue. Una jueza la semana anterior fue baleada en Santa Elena. ¿A dónde nos está? ¿Eso es inclusivo, es extractivo? Es extractivo, ¿por qué? Porque quien estudia derecho, quien se prepara y desea ser juez, pues resulta que tiene que enfrentarse a que esté su vida en riesgo. Eso desincentiva, por lo tanto, es extractivo. Ahí tú puedes encontrar ejemplos diarios de la teoría de estos señores. Clarísimo, pero además, en la actividad diaria de los empresarios, de los profesionales, de las personas de a pie, ¿verdad? Siempre se ve como, por ejemplo, el servicio de rentas internas te persigue. Te cae, pagas multa, ¿verdad? Te retrasas un día, 2 días. La superintendencia de compañías dentro de un mismo año te impone multas cuando no has presentado dentro de los 90 primeros días tus declaraciones, tus actas de juntas, etcétera, etcétera. Pero tal vez lo más clamoroso es la superintendencia de competencia, superintendencia de poder de mercado, que se ha especializado, ¿verdad?, en perseguir a compañías que celebran contratos en ella y por el libre mercado no ha hecho nada. Eso es extractivismo. Totalmente. Es que ahí está. ¿Para quién funcionan las normas? ¿A quién está persiguiendo las normas? Los países prósperos son aquellos en los que la norma jurídica, el Estado incentiva la participación, la inclusión en los ciclos económicos, no desincentiva, pues. Cuando encontramos, lamentablemente Ecuador es un estado profundamente extractivista, ¿no? Los ejemplos que pone Juan Carlos los puedes ver cotidianamente, ¿no? Alguna vez conversaba con un amigo que es gerente de una empresa privada acá, en Quito, que funciona fundamentalmente en Quito, y le preguntaba, oye, ¿qué necesitas para abrir una franquicia? O sea, el listado era más o menos del tamaño de este cuaderno, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero te das cuenta. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que hace con sus ciudadanos de a pie? ¿Los incentiva o los desincentiva? Si una persona que decide ser juez de la República y encuentra que para entrar en un concurso, no pongamos cualquier otro cargo para no mencionar mucho a la autoridad judicial. Si una persona, un estudiante, estudia toda la noche para dar un examen y lo hace conscientemente y ve que otro consigue los mismos resultados haciendo trampa, ¿qué pasa con el primer estudiante? Se va a sentir desincentivado, ¿no es cierto? Y luego te das cuenta cómo la corrupción está internalizada. La corrupción no es un tema de los políticos, no es un tema del Estado, no. El problema inicial, y esto lo dicen los autores, la corrupción se da porque da lo mismo ser honesto que no serlo. Entonces, si voy a tener los mismos resultados no siendo honesto, ¿para qué me esfuerzo tanto? Ese es el problema, y ahí la teoría de Acemoglu y Robinson ingresa en el tejido social. Entonces, el ciudadano de a pie se da cuenta de que bueno, en este país da lo mismo ser honesto que no, si voy a tener los mismos resultados. Qué pena. Seguimos con Francisco Albuja, doctor en Derecho por la Universidad Andina. Francisco, quiero comentar un poco sobre tu artículo que has publicado en la revista de la Universidad del Externado. Porque efectivamente esta sentencia que hablamos hace un momentito de la señora de la Corte Constitucional, perdón, es del año 2019, creo. Es muy viejo, ¿verdad? Un poquito antes, sí. Claro. Pero a partir de entonces, ¿hay otras sentencias que muestren que la Corte Constitucional promueve una institucionalidad inclusiva o extractivista? ¿Puedes conversarnos sobre eso? A ver, este artículo que se publicó hace muy pocos días en la revista del Externado tiene el siguiente nombre para si desean buscarlo. El nombre es Institucionalidad Inclusiva y Fomento de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. El pensamiento de Acemoglu y Robinson aplicado al constitucionalismo ecuatoriano. Entonces, en este artículo... Interesante. En este artículo se intenta insertar ejemplos de qué sucede desde el constitucionalismo ecuatoriano a la teoría de la institucionalidad. Y bueno,
hay varias críticas, como es lógico, al modelo estatista ecuatoriano de la Constitución de Montecristi, ¿no? Y finalmente hay un punto en este artículo en el que analizo 5 sentencias de la Corte Constitucional expedidas en atención a servicios públicos. Cuéntanos 2 de ellas, las más interesantes para ti. Una de las más interesantes y llamativas, precisamente, es una sentencia extremadamente criticable, ya de hace algún tiempo, justamente, quiero identificarles el número, en donde en esta sentencia se declaró de la forma más increíble a la comunicación como un servicio público, ¿ya? Y lo dijo la Corte, y no es exageración. Ahí dice. ¿Ha sido revocada esa sentencia? Esa sentencia, lamentablemente, está ahí, generó efectos, tuvo algunos resultados, pero esa sentencia, como digo, es material de estudio, porque desde ningún punto de vista, porque ni la técnica jurídica ni la doctrina de los servicios públicos te puede decir que la comunicación es un servicio público, termina siendo un razonamiento bastante inadecuado, por no decir otro término. Si es que tú declaras algo como un servicio público, en el esquema constitucional de Montecristi, lo tiene que prestar el Estado. Y así. O sea, si la comunicación es un servicio público, entonces ¿quién debe prestar el servicio público? El Estado. Porque en la Constitución de Montecristi, el Estado será el prestador natural de los servicios públicos. ¿Y qué creas? Empresas públicas de servicios públicos de comunicación, ¿ya? Y eso comienza a influir políticamente en un asunto que no debería estar ahí. Es tan irrisorio este razonamiento, y les invito a que puedan revisar esto, al punto de que en la Constitución tú tienes el derecho constitucional al ocio, ¿ya? Al ocio. Te dice. El derecho constitucional, aquí está, artículo 66. 2. El derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, educación, trabajo, empleo, el descanso y el ocio. El ocio. Entonces, como la Constitución dice que el ocio es un derecho constitucional, bueno, entonces que el Estado comience a construir, qué sé yo, salas de cine para irme y sentar y ver una película, o que establezca un karaoke o una sala de yoga, porque es un derecho constitucional. Entonces, ese es el problema de constituciones estatistas, que simultáneamente te declaran derechos muy seductores, por cierto, pero al mismo tiempo lo que te está queriendo decir por abajo de la mesa es que como es servicio, derecho entonces igual a servicio público, entonces ¿quién debe prestar? El Estado. Y ahí es donde comienza nuevamente a generarse la institucionalidad extractiva. Y por eso yo critico esta sentencia. ¿Por qué esa sentencia representa la institucionalidad extractivista? Justamente porque le da, o tiene esta lógica de darle más poder al Estado y decir, ok, metamos un montón de... te doy otro ejemplo. Ahí mismo. Te dice, la Constitución te da el derecho a la vivienda. Disculpe, no es vivienda. A la vestimenta. A la vestimenta. Derecho constitucional. Entonces, ¿qué hacemos? Una empresa pública para crear pantalones, zapatos, camisas. ¿Y no está bien esto? Pero es que tiene que haber una distancia entre un servicio público real, como es el agua potable, el alcantarillado, ¿cierto? La energía eléctrica es un servicio público. Pero de ahí decir que la Constitución nos diga que hay un derecho constitucional al ocio, a la vestimenta. Entonces, bueno, creemos... Entonces, tu argumento es que la sentencia de la Corte Constitucional que declara la comunicación como un servicio público es una institucionalidad, es una institución extractivista, sí, porque impide que el ciudadano ejerza ese derecho y participe del ciclo político o del ciclo económico. Claro, al final del día los derechos están en el marco, por supuesto, de la dignidad humana, pero existen ciertos límites. Entonces, no porque yo tenga el derecho al ocio, el Estado me tiene que dar a mí formas de entretenimiento, pues. O sea, eso sería justamente extractivo. Y probablemente digan que es una exageración, pero no lo es. Porque si tú lees la sentencia de comunicación, encuentras ese nivel de una cuestión absurda, pero la Constitución te dice. Entonces, claro, como la Constitución dice, entonces sigamos ese razonamiento. Y entonces tú dices que es mejor priorizar gastos, ¿verdad? Hay que priorizar gastos, por ejemplo, justicia, que está tan descuidada, en vez de dedicarse a otro tipo de derecho. Energía, por supuesto. Excelente. ¿Nos puedes dar ejemplo, otra sentencia de esto? Sí. Hay otro ejemplo que es bastante interesante.
Este caso fue una sentencia... Perdón, Francisco, sí. Danos el número de la sentencia de la comunicación como servicio público. El de la comunicación es este. El de la sentencia de la Corte Constitucional es la sentencia 3-14-SIN-CC. Esa es la sentencia, ya salió hace algunos años, ¿no? Muchas gracias. Antes del 2019. Muchas gracias. De hecho, fue expedida el 17 de septiembre en el 2014. Mira. Ya son 10 años. En pleno gobierno del señor Correa. Muy bien, vamos a otra sentencia. Esta es bastante interesante porque en cambio, desde mi punto de vista, intenta o llega a la búsqueda de la institucionalidad inclusiva. Esta sentencia es una sentencia de revisión, el número es la 16-16. ¿Qué es una sentencia de revisión? Una sentencia de revisión es, para quienes no conocen, es una sentencia que dicta la Corte Constitucional en el marco de sus competencias, ¿no es cierto? Y que viene o que llegó a ella desde un caso que se originó constitucional. De un primer juez, de una instancia primera, ¿no es cierto?, de un primer nivel, tuvo un caso y a la Corte Constitucional llega ese caso, ¿no es cierto?, y dice, este caso tiene algunas características, vamos a revisarlo, vamos a ver qué pasó, por ser novedoso y todo eso, porque hay derechos fundamentales en discusión. Entonces, en esta sentencia, el problema de esta sentencia se origina en lo siguiente. Quienes generaban la atención de diálisis para pacientes con problemas de los riñones, estaban recibiendo el servicio público por parte de de unos centros privados, exactamente. Aquí está en el nombre, no los voy a decir este momento, pero ustedes lo pueden encontrar en el artículo y en la sentencia. Entonces, el juez dispuso que como estas entidades no estaban prestando el servicio por falta de pago, porque el Estado no les estaba pagando. Entonces, ¿qué se resolvió en este caso? ¿No es cierto? Disponer a las personas jurídicas que prestan los servicios de salud y diálisis, ¿no es cierto? En la interpuesta persona, sus respectivos representantes, ¿no es cierto? Que tienen que otorgar el servicio. Pero nuevamente volvemos a un ciclo de enredamiento otra vez. ¿Cómo prestas el servicio si el Estado no está pagando? Entonces, volvemos al problema del desincentivo. ¿Para qué yo, como ciudadano, invierto, creo una clínica, me afilio a un convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no me pagan? Y eso más, me mandan a que lo haga. Extractivismo, totalmente. Y no solo eso, sino que el ciudadano que está enfermo se queda sin el servicio. Se queda sin el servicio. Mientras la plata se desvía al ocio y a otras actividades. ¿Verdad? Excelente. Vamos a la segunda parte, que es explicar cómo las instituciones extractivistas están en la participación social. Perfecto. O popular. Yo te quiero preguntar algo. ¿Dónde reside el poder hoy en Ecuador? Porque hasta la Constitución del 94 y la reforma del 98, la Constitución estaba en el Congreso. El Congreso era el último intérprete, el intérprete calificado de la Constitución. Y se hacía lo que decía la Asamblea, que es un órgano político. ¿Quién resuelve hoy el significado auténtico de la Constitución? El otro día escuché a una persona, un politólogo, que me dijo, lamentablemente en este país se está implementando lo que en la ciencia política denominaría la democracia de taxi. Ya, los partidos políticos de taxi. ¿Qué quiere decir partidos políticos de taxi? Entonces, ciertos representantes de los partidos políticos ingresan a un partido, alcanzan un escaño, ven que no es muy cercano a sus intereses y se pasan a otro. Entonces, la democracia en los partidos políticos es como un taxi. Entonces sube, paga el servicio, ya termina y va a otro. Y toma. Entonces, esa me dejó pensando. Entonces, ¿quién tiene el poder político ahora? Para comenzar, la Asamblea debería ser la que represente connaturalmente a la expresión es el primer poder del Estado. Ha sido criticado y lo criticaremos ad infinitum al Consejo de Participación Ciudadana, porque precisamente no sabes a qué intereses responden. Y si no sabes a qué interés responde un representante, eso es institucionalidad extractiva, pero pura y dura. Porque no representa los intereses de quienes se esperaba que cumpla su función. ¿Y quién interpreta la Constitución? Ahorita la Corte Constitucional. Entonces, el eje del poder pasó del Congreso a la Corte Constitucional. Desde la interpretación de la Constitución, o como rol de interpretación, la Constitución te dice que es la Corte Constitucional.
Pero la Corte Constitucional no tiene un déficit democrático. Esos señores no fueron elegidos por el pueblo, fueron elegidos por un grupo de especialistas que seleccionó a la élite del país para decirles, ustedes tomen estas decisiones. Parece una suerte de bucle, ¿no? Esto que estamos viendo. En el caso de los magistradas de la Corte Constitucional, ellos son elegidos a partir de un concurso indirecto, ¿no es cierto? Son delegados, sus candidatos, por funciones del Estado. Pero nuevamente regresamos. Si es que quien responde y quien debe interpretar la Constitución, la Corte, obedece a intereses, pues va a pasar lo que le pasa a este país. En todo caso, la Corte, debo reconocer, en toda esta crisis tan dura, tan severa, tan lamentable que hemos vivido, intenta ser un último freno, por así decirlo, de institucionalidad extractiva, intenta como frenar, pero claro, están tan convulsionadas las instituciones políticas y económicas en Ecuador que uno no sabe. La Corte Constitucional está a puertas de ingresar 3 miembros y salir 3 de los actuales, ¿no? Y esos 3 miembros nuevos hay que ver a qué intereses. Claro, sin embargo hay magistrados de la Corte Constitucional que dicen tengo derecho a ser militante. Entonces, yo te invito a que preguntemos esto, ¿verdad? ¿Cómo suena un juez que diga juez independiente e imparcial y al lado le ponga la palabra militante? ¿Será que nosotros le pusimos a un juez para que milite por sus ideas, por sus intereses en la Corte Constitucional? Es una pregunta complicada, porque cuando uno enseña derecho procesal, por ejemplo, y enseña los 2 factores, la imparcialidad y la independencia, ¿no? A veces pensamos, y eso en clases se explica, que los jueces, no solo de la Corte, los jueces a nivel general, se encuentran en una especie de burbuja, ¿no? Y que no deben ser influenciados de alguna manera. Esto es evidentemente a nivel mundial conocido. Un juez no puede estar ajeno a su ideología, a su pensamiento, pero claro, el cargo es otra cosa. Entonces yo tengo que responder jurídicamente en las acciones que yo resuelvo, al ordenamiento jurídico, a la Constitución, pero siempre y cuando esas decisiones respondan a un sentido connatural, no de preserva del poder como tal, sino en su conjunto a la prosperidad del país. Yo sé que es un poco complicado lo que estoy diciendo y parece como muy, muy nebuloso, pero en otras de las sentencias que yo analizo aquí, precisamente la del aeropuerto de Quito, el Quiport, ¿no es cierto? La administración de Quiport. Esa es otra sentencia que está duramente criticada en este artículo. Entonces, ¿cómo? Si la Corte Constitucional, no la actual, la anterior, la de hace algunos años, te repite de que el Estado es el prestador natural de los servicios públicos, porque te lo dice en la sentencia de Quiport, entonces los recaudos que se obtienen de las tasas aeroportuarias, ¿a dónde tienen que ir? No por ser juez constitucional, es lo que intento decir, no por ser juez constitucional o juez de primera instancia o juez de segunda instancia, vivo en una burbuja. Pero las decisiones que yo tomo no afectan solamente al caso concreto, afectan a una colectividad. Y si afectan y lesionan el tejido social, desde lo económico, va a haber otra vez el problema de institucionalidad extractiva. Lo que sucede es que en Ecuador, y lamentablemente nuestra formación, incluso jurídica, es así, tenemos a los temas económicos bien lejos de los jurídicos, ¿ya? Quienes entienden el derecho privado, como tú, y quienes comprenden la necesidad de juntar lo político con lo económico, te vas a dar cuenta cómo una simple decisión judicial puede afectar o resquebrajar una estructura económica, por así decirlo, sólida. Y no estoy hablando de la toma del poder, de lo que denominan el neoliberalismo, que no es sino una como dicen los colombianos, carreta, es decir, mucha superchería, ¿no? ¿No? Ese es el asunto con la Corte. Entonces, más allá de que determinado juez A, B, C, D, X diga abiertamente que es militante, bueno, lo puede decir. El problema es qué sucede con sus decisiones. ¿Afectan o no? ¿Institucionalizan o actúan de la otra manera? Claro, y me queda esto, ¿no? Lo tendremos que discutir en otro momento. Es mucho peor cuando hay conflicto de intereses con los abogados que representan una militancia que coincide con la del juez y no se excusan. Y dicen con un sentido de una banalidad extrema, no pasa nada. Somos panas, pero
Va a ser correcto. Ok, volvamos al Consejo de Participación. El Consejo de Participación, hubo una propuesta hace algunos años del doctor Pablo Dávila de eliminar el Consejo de Participación, ¿verdad? Más que por los razonamientos teóricos, dogmáticos, académicos, hay que ver lo que ha pasado en Venezuela, que tiene algo parecido, ¿verdad? El Consejo del Poder Popular, ¿verdad? Y en Ecuador, que ha sido tomado y retomado. Ahora vemos que el señor, un abogado, el señor Correa o del señor Glass, forma parte del Consejo de Participación. ¿Qué hacer con el Consejo de Participación, dado que cuando se ejercitó los derechos que faculta el Consejo de Participación, el señor Correa expropió la participación popular porque se la tomó para sí? ¿Qué opinas tú de eso? Y se usó normas jurídicas constitucionales para hacerlo. Entonces, se tomó, se secuestró, como tú bien dices, mediante el derecho, una institución que era social. La participación es un derecho social. Entonces, yo no tengo que estar representado desde el Estado para eso, porque de lo contrario... Es un absurdo. Es un absurdo jurídico. Claro. Es un absurdo jurídico. Yo, para estar representado, yo me organizo, pues. Yo no creo una entidad del poder público para que me represente a mí. Es que es un absurdo jurídico. En realidad fue una estrategia estalinista, porque recuérdense que Stalin, cuando le dijo al proletariado, a los proletarios, les dijo, es verdad, ustedes son los dueños de los medios de producción, pero como yo represento al Estado, yo represento a los soviets, venga para acá. Claro. Y al que se ponga a un gulag. Algo así. Es una cooptación. Es una cooptación jurídica, constitucional, de los derechos de participación. El Consejo de Participación Ciudadana es el ejemplo mismo de la institucionalidad extractiva de la que hablan Robinson y excelente, excelente, Francisco. Ese es un ejemplo, pero ahí, clarito. No hay forma de perderse. Porque además elige superintendentes, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? Es un bucle, nuevamente, es un bucle institucional. Entonces, ¿qué incentivo tiene el ciudadano para participar si es que ya sé que otros van a poner a los representantes? Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final? Lean el libro. Les invito también a que lean el análisis que yo hice acá. A mí me gusta explicar esto mucho en clase porque yo recuerdo cuando era estudiante, no sé si te pasó a ti, que veíamos a la economía muy de lejos, ¿no? Dicen, no, es que yo me hago abogado y la economía. Están tan entrelazados. Las normas jurídicas, las normas que vienen del poder público inciden en lo económico. Y eso sí afecta a la institucionalidad. El ejemplo de Japón es el ejemplo más maravilloso que existe en la vida. Ellos superaron 2 bombas atómicas. 2 hace ya casi 50 años. 100 años. Claro. Y miren cómo está Japón. La corrupción en Japón es cosita seria. Nadie se atreve a hacerlo. Y si lo hace, lo que le espera. Acá nos seguimos quejando del colonialismo. Vamos 500 años con la misma carreta. Esa imperiofobia. O sea, hay que cambiar el chip. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Francisco, por esta interesantísima conversación. Bienvenidos. Muchísimas gracias a los oyentes por acompañarnos en este primer programa de Yura, el derecho en plural. Y para terminar, para mostrarles cuál es el ánimo de este espacio en el cual privilegiamos el diálogo, como ustedes han visto, ¿verdad? Es muy interesante la palabra diálogo. Diálogos significa logos, razonar, día, varios. Diálogo es razonar entre varios. Este es un espacio en que queremos razonar entre varios y siempre vamos a querer invitar a personas de las que aprendamos el día de hoy. He aprendido muchísimo de ti. Muchísimas gracias, Francisco. Y quiero terminar con una frase, un parrafito chiquito de Baltasar Gracián, este escritor español, ¿verdad? Al que Borges no es que le tenía mucho aprecio porque escribe difícil, pero se lo recomiendo. Está muy interesante esto. Dice: tratar con quien se pueda aprender como tú, Francisco, el día de hoy. Sea el amigable trato escuela de erudición y la conversación enseñanza culta. Un hacer de los amigos maestros, penetrando el útil del aprender con el gusto de conversar. Altérnase la fruición con los entendidos, lográndose lo que se dice en el aplauso con que se recibe y lo que se oye en el amaestramiento. Ordinariamente nos deba a otro la propia conveniencia aquí realizada. Frecuenta el atento las casas de aquellos héroes cortesanos que son más teatros de heroicidad que palacios de vanidad. Hay señores acreditados de discretos que a más de ser ellos oráculos de toda grandeza con su ejemplo,
y en su trato, el cortejo de los que los asisten es una cortesana academia de toda buena y galante discreción. Muchísimas gracias por tu compañía y tu prudencia, Francisco. Y esto es para ti. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, muy amables. Nos vemos el siguiente episodio. Gracias, hasta luego.